Pacificador, he revisado y actualizado una guía bíblica para resolver conflictos personales Ken Sande. Parte 4. Vaya y reconcíliese. ¿Cómo puedo demostrar el perdón de Dios y promover una solución razonable para este conflicto? Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Mateo 5:24. Simplemente no puedo perdonar el adulterio de Patricia, dijo Ricardo. Ella dice que lo lamenta y me ha rogado que la perdone, pero no puedo olvidar lo que hizo. Es como una enorme pared entre nosotros que no puedo atravesar. ¿Así que piensas que el divorcio es la respuesta?, le pregunté. No sé qué más puedo hacer. Le dije que la perdonaba, pero simplemente no puedo volver a estar cerca de ella. Ella está deprimida y se ha alejado aún más de mí. Temo que vuelva a buscar intimidad con otro. Ambos estamos sufriendo muchísimo y todo parece indicar que estaríamos mejor divorciados. Yo podía ver el cansancio en su rostro. Estoy seguro de que ambos están muy doloridos, Ricardo, pero no creo que el divorcio ponga fin al dolor. Simplemente reemplazarán un tipo de dolor por otro. Hay una forma de mantener su matrimonio unido y realmente dejar el pasado atrás. Pero no lo encontrarás en el perdón vacío que le has ofrecido a Patricia. ¿Qué quieres decir con perdón vacío? Ricardo, imagina que acabas de confesar un pecado serio a Dios y por primera vez en tu vida Él te habló audiblemente. Te perdono, Ricardo, pero nunca podré volver a estar cerca de ti. ¿Cómo te sentirías? Luego de una pausa incómoda me contestó, supongo que sentiría que Dios no me había perdonado realmente. Pero, ¿acaso no es esa la forma exacta en que la estás perdonando a Patricia?, le pregunté. Ricardo miró al piso buscando una respuesta. Con voz más suave continué, imagínate en cambio que Dios hubiera dicho, Ricardo, te perdono. Prometo nunca más pensar en tu pecado o detenerme en él o meditar en él. Prometo nunca mencionarlo ni usarlo contra ti. Prometo no hablar a otros acerca de él. Y prometo no dejar que este pecado se interponga entre nosotros o que obstaculice nuestra relación. Luego de un largo silencio, los ojos de Ricardo comenzaron a llenarse de lágrimas. Sabría que estaba completamente perdonado, pero no habría merecido esa clase de perdón luego de la forma en que la he tratado a Patricia. ¿Alguna vez podrías merecerlo?, pregunté. El perdón de Dios es un regalo gratuito comprado para ti con la muerte de Jesús en la cruz. Él no te perdona porque te lo hayas ganado, te perdona porque te ama. Cuando verdaderamente entiendas cuán precioso e inmerecido es el perdón, querrás perdonarla a Patricia de la misma forma en que Él te perdonó a ti. Sé que debo hacerlo, pero ¿cómo podría alguna vez cumplir con esas promesas? No puedo imaginarme olvidando lo que hizo, y simplemente no siento que podría volver a estar alguna vez cerca de ella. Espera, Ricardo, ¿dónde dice en la Biblia que el perdón es olvidar? ¿O que depende de sentimientos? El perdón es una elección, una decisión que tomas por la gracia de Dios a pesar de tus sentimientos. Por supuesto que cuesta especialmente en un caso como este, pero si pides ayuda a Dios cuando haces estas promesas a Patricia, Él te dará la gracia para cumplirlas. Hablamos unos 30 minutos más sobre el perdón de Dios. Al reflexionar Ricardo sobre cuánto Dios lo había perdonado, descubrió el deseo de hacer lo mismo con su esposa. Oramos juntos y luego la llamé a Patricia y le pedí que se uniera a nosotros en mi oficina. Cuando entró tenía dudas y temor escritos sobre su rostro. Apenas se sentó, Ricardo comenzó, Patricia, necesito pedirte perdón. He pecado terriblemente contra ti. Tú me pediste que te perdonara, y yo no quería darte un perdón verdadero. En cambio, te he castigado con mi amargura y frialdad. Me he equivocado mucho. ¿Me perdonas, por favor? Patricia se deshizo en lágrimas. Entre sollozos, dejó salir sus propios sentimientos de culpa y vergüenza, junto con su temor de que su esposo pudiera alguna vez olvidar lo que ella había hecho. Ricardo la tomó de la mano y le contestó, puedo entender tu temor. No he manejado esto de la forma que debería haberlo hecho. Me olvidé cuánto Dios me ha perdonado a mí. Pero Él me ha ayudado hoy, y quiero perdonarte como Él me ha perdonado a mí. Con su ayuda, prometo no pensar en esto más. Prometo nunca mencionarlo ni usarlo contra ti. Prometo no hablar a otros sobre el tema. Y prometo no dejar que se interponga entre nosotros. Él la rodeó con sus brazos y lloraron juntos varios minutos. Al ofrecerle el perdón redentor ejemplificado por nuestro Señor, Ricardo había vuelto a infundir vida y esperanza a su matrimonio.
Si bien pasarían muchas horas de consejería pastoral tratando las causas fundamentales de sus problemas maritales, el perdón había abierto claramente un camino a través de los escombros del pasado. Por la gracia de Dios, ahora podían tratar aquellos problemas de una forma que podría producir un matrimonio completamente restaurado y un testimonio poderoso del poder reconciliador de Jesucristo. 10 Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Colosenses 3:13. Los cristianos somos las personas más perdonadas del mundo. Por lo tanto, debemos ser las personas más perdonadoras del mundo. Sin embargo, como sabemos, la mayoría de nosotros, por experiencia, a menudo cuesta perdonar a otros genuina y completamente. Frecuentemente nos encontramos practicando una clase de perdón que no es ni bíblica ni sanadora. Tal vez usted ha dicho o pensado lo mismo que Ricardo le dijo a su esposa: te perdono, simplemente no puedo volver a estar cerca de ti. Piense en esta declaración a la luz de la oración que hemos dicho tantas veces. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Qué ocurriría si Dios lo perdonara de la forma exacta en que usted perdona a otros actualmente? Expresado de otra forma, ¿cómo se sentiría usted si hubiera acabado de confesar un pecado al Señor y Él le respondiera: te perdono, pero no puedo volver a estar cerca de ti? Al igual que Ricardo, tal vez no se sentiría perdonado. Como cristianos no podemos pasar por alto la relación directa entre el perdón de Dios y nuestro perdón. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Dios nos ha dado una norma increíblemente alta a seguir cuando tenemos la oportunidad de perdonar a alguien. Afortunadamente, también nos da la gracia y la guía que necesitamos para imitarlo al perdonar a otros como Él nos ha perdonado a nosotros. No puede hacerlo, solo es imposible realmente perdonar a otros con sus propias fuerzas, especialmente cuando lo han lastimado profundamente o han traicionado su confianza. Usted puede intentar no pensar en lo que han hecho o meter sus sentimientos bien adentro y mostrar una sonrisa falsa cuando los ve. Pero a menos que su corazón haya sido limpiado y cambiado por Dios, los recuerdos y los sentimientos seguirán acechando en las sombras, envenenando sus pensamientos y palabras e impidiendo la reconstrucción de la confianza y la relación. Hay una sola forma de vencer estas barreras, y es la de reconocer que usted no puede perdonar con sus propias fuerzas y que necesita desesperadamente que Dios intervenga y cambie su corazón. Ha habido ocasiones en que mi oración sincera era: Dios, no puedo perdonarlo con mis propias fuerzas. De hecho, no quiero perdonarlo, al menos hasta que haya sufrido por lo que me hizo. No merece poder librarse tan fácilmente. Todo en mí quiere tener esto contra él y mantener una pared alta entre nosotros para que nunca pueda lastimarme más. Pero tu palabra me advierte que la falta de perdón carcomerá mi alma y construirá una pared entre tú y yo. Lo más importante es que me has mostrado que tú hiciste el sacrificio supremo, entregando a tu propio Hijo para perdonarme. Señor, por favor ayúdame a querer perdonar. Por favor cambia mi corazón y ablándalo para que ya no quiera tener esto contra él. Cámbiame para que pueda perdonarlo y amarlo de la forma en que tú me has perdonado y amado. Esta clase de sinceridad y dependencia de Dios es el paso clave para avanzar en la senda del perdón. Como veremos más adelante en este capítulo, Dios se deleita en contestar este clamor de ayuda. Al recibir y depender de su gracia para nosotros, podemos transmitir la gracia del perdón a otros. Ni un sentimiento, ni olvidar, ni excusar para entender lo que es el perdón. Primero debemos ver lo que no es. El perdón no es un sentimiento, es un acto de la voluntad. El perdón involucra una serie de decisiones, la primera de las cuales es recurrir a Dios para que cambie nuestro corazón. Al darnos gracia, debemos entonces decidir no pensar o hablar acerca de lo que alguien ha hecho para lastimarnos. Dios nos llama a tomar estas decisiones independientemente de nuestros sentimientos. Pero como verá, estas decisiones pueden producir cambios asombrosos en nuestros sentimientos. Segundo, el perdón no es olvidar. Olvidar es un proceso pasivo en el cual un asunto se desvanece de la memoria meramente con el paso del tiempo. Perdonar es un proceso activo, involucra una elección consciente y un curso de acción deliberado.
Puesto de otra forma, cuando Dios dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados, no está diciendo que no puede recordar nuestros pecados. Más bien, está prometiendo que no lo recordará. Cuando Él nos perdona, elige no mencionar, enumerar o pensar en nuestros pecados jamás. De igual forma, cuando nosotros perdonamos, debemos tomar de la gracia de Dios y decidir conscientemente no pensar o hablar acerca de lo que otros han hecho para lastimarnos. Esto podrá requerir mucho esfuerzo, especialmente cuando la ofensa aún está fresca en la mente. Afortunadamente, cuando decidimos perdonar a alguien y dejar de pensar en una ofensa, los recuerdos dolorosos comienzan a desvanecerse. Finalmente, el perdón no es excusar. Cuando uno excusa, dice, está bien, y da a entender lo que hiciste no estuvo mal realmente o no pudiste evitarlo. Perdonar es lo contrario de excusar. El hecho mismo de que el perdón sea necesario y se conceda indica que lo que alguien hizo estuvo mal y es inexcusable. El perdón dice, ambos sabemos que lo que hiciste estuvo mal y no tiene excusas, pero como Dios me ha perdonado, yo te perdono a ti. Como el perdón encara el pecado francamente, ofrece una libertad superior a cualquier número de excusas. El perdón es una decisión. Una vez escuché un chiste que describía un error frecuente en el perdón. Una mujer fue a ver a su pastor para pedirle consejos para mejorar su matrimonio. Cuando el pastor le preguntó cuál era su mayor queja, le contestó, cada vez que peleamos mi esposo se pone histérico. Cuando el pastor le dijo, ¿quiere decir histérico?, ella respondió, quiero decir exactamente lo que dije. Él guarda un registro mental de todo lo que he hecho mal, y cada vez que se enoja me da una lección de historia. Trágicamente, este escenario es demasiado frecuente. Al no haber aprendido nunca el verdadero significado del perdón, muchas personas mantienen registros de los agravios de los demás y los sacan a relucir vez tras vez. Este patrón destruye sus relaciones y las priva de la paz y la libertad que vienen con el verdadero perdón. Perdonar a alguien significa liberar a la persona de su responsabilidad de sufrir un castigo o una pena. Afiemi, una palabra griega que normalmente se traduce como perdonar, significa dejar ir, liberar o remitir. En general, se refiere a deudas que han sido pagadas o canceladas por completo. Charizomai, otra palabra usada para perdonar, significa otorgar el favor libremente o incondicionalmente. Esta palabra demuestra que el perdón es inmerecido y no puede ser ganado. Como indican estas palabras, el perdón puede ser una actividad costosa. Cuando alguien peca, crea una deuda y alguien debe pagarla. La mayor parte de esta deuda es con Dios. En su gran misericordia, Él envió a su Hijo para pagar esa deuda en la cruz para todos quienes confíen en Él. Pero si alguien pecó contra usted, parte de la deuda es también con usted. Esto significa que usted tiene que hacer una elección. Puede recibir pagos sobre la deuda o hacer pagos. Puede tomar o extraer pagos sobre una deuda de pecado de otros de varias formas, reteniendo el perdón, deteniéndose en el agravio, teniendo una actitud fría o distante, renunciando a la relación, infligiendo dolor emocional, chismorreando, devolviendo el golpe o buscando venganza contra la persona que lo lastimó. Estas acciones podrán brindarle un placer perverso por un momento, pero le exigen un alto precio a la larga. Como dijo alguien alguna vez, la falta de perdón es el veneno que tomamos, esperando que otros mueran. Su otra opción es hacer pago sobre la deuda y por lo tanto liberar a otros de las penas que merecen pagar. A veces Dios le permitirá hacer esto en un solo pago fácil. Usted decide perdonar y por la gracia de Dios la deuda es cancelada rápida y plenamente en el corazón y su mente. Pero cuando ha habido un agravio profundo, la deuda creada no siempre se paga de una vez. Tal vez tenga que soportar ciertos efectos del pecado de la otra persona durante un largo periodo de tiempo. Esto podría involucrar luchar con recuerdos dolorosos, decir palabras amables cuando en realidad quiere decir algo hiriente, trabajar para derribar paredes y ser vulnerable cuando aún siente con poca confianza, o aún soportar las consecuencias de una herida material o física que la otra persona no puede o no quiere reparar. El perdón puede ser sumamente costoso, pero si usted cree en Jesús, tiene más que suficiente para hacer esos pagos. Al ir a la cruz, Él ya ha pagado la deuda última por el pecado y ha creado una cuenta de gracia abundante a nombre de usted. Al tomar de esa gracia por fe día a día, encontrará que tiene todo lo que necesita para hacer los pagos de perdón para quienes le han hecho mal.
La gracia de Dios es especialmente necesaria para liberar a las personas de la pena última del pecado. Es la misma pena de la que Dios nos libera cuando Él perdona. Isaías 59:2 dice: «Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar». Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y Dios nos perdona, Él nos libera de la pena de estar separados de Él para siempre, que es la peor pena que podríamos experimentar jamás. Él promete no recordar nuestros pecados más, ni tenerlos contra nosotros, ni dejar que se interpongan entre nosotros jamás. Yo les perdonaré su iniquidad, y nunca más me acordaré de sus pecados. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. No God a rancor. A través del perdón, Dios derriba las paredes que nuestros pecados han erigido y abre el camino para una relación renovada con Él. Esto es exactamente lo que debemos hacer si hemos de perdonar como el Señor nos perdona. Debemos liberar a la persona que nos ha agraviado de la pena de estar separada de nosotros. No debemos tener agravios contra otros, ni pensar en los agravios, ni castigarlos por los agravios. Por lo tanto, el perdón puede ser descrito como una decisión de hacer 4 promesas. No me detendré en este incidente. No volveré a mencionar este incidente para usarlo contra ti. No hablaré a otros acerca de este incidente. No dejaré que este incidente se interponga entre nosotros o entorpezca nuestra relación personal. Al hacer estas promesas y guardarlas, podrá derribar las paredes que se interponen entre usted y su ofensor. Usted promete no detenerse en el problema o meditar sobre el problema, ni castigar a la persona manteniendo la distancia. Usted despeja el camino para que su relación se desarrolle libre de recuerdos de agravios del pasado. Esto es exactamente lo que Dios hace por nosotros y es lo que nos llama a hacer por otros. Corlett resumió estas 4 promesas en su programa para niños, The Young Peacemaker: pensar bien, no lastimar, nunca chismear, siempre guardar la amistad. Cada vez que necesito perdonar a mis hijos por algo que han hecho, lo siento sobre mi falda, los rodeo con mis brazos y les recuerdo el perdón que tenemos todos en Cristo, lo cual me permite perdonarlos. Entonces les recito el poema de Corlett. Al decir las palabras finales, los acerco hacia mí, les doy un gran abrazo y susurro amigos siempre suavemente en sus oídos. Quiero que sepan que no importa lo que hayan hecho mal, Jesús ha abierto el camino para una restauración completa de nuestra relación. Quiero que corran rápidamente a mí cuando hayan hecho algo mal, en vez de salir corriendo por temor al castigo. Quiero que sepan que el arrepentimiento y la confesión siempre llevarán al perdón y a la reconciliación completa, aun cuando haya algunas consecuencias que aceptar en el camino. Espero que al experimentar la reconciliación genuina y afectuosa conmigo vez tras vez, llegarán a conocer más plenamente el perdón muy superior que siempre encontrarán cuando corran a los brazos de Dios a través de la oración y la fe. Muchas personas nunca han entendido o experimentado esta clase de perdón. Como resultado, aun cuando oigan las palabras "te perdono", siguen luchando con sentimientos de culpa y distanciamiento. Cada vez que otros lo agravien, usted tiene una oportunidad para presentarles el maravilloso mundo del verdadero perdón. Si la otra persona reconoce que lo ha agraviado, no diga solamente "lo perdono". Pase a describir las 4 promesas que están incluidas en esas 2 palabras especiales, y luego aproveche la oportunidad para glorificar a Dios. Explique que la razón por la que usted la está perdonando de esta forma es porque Dios lo ha perdonado a usted así. Comparta las buenas noticias de lo que Jesús hizo en la cruz y explique cómo su amor es el modelo para el perdón que está ofreciendo usted. Además de tranquilizar a los demás acerca de sus intenciones, esta explicación podrá ayudarlos a entender por primera vez lo que Dios quiere decir cuando dice "te perdono". ¿Cuándo debería uno perdonar? Idealmente, el arrepentimiento debería preceder el perdón. Sin embargo, como vimos en el capítulo 4, que las ofensas menores pueden pasarse por alto y desestimarse aún cuando el ofensor no se haya arrepentido expresamente. El perdón espontáneo en estos casos puede dejar el asunto atrás y evitarle a usted y a la otra persona una controversia innecesaria. Cuando una ofensa es demasiado seria como para pasar por alto y el ofensor no se ha arrepentido,
tal vez necesite encarar el perdón como un proceso de 2 etapas. La primera etapa exige tener una actitud de perdón y la segunda, otorgar el perdón. Tener una actitud de perdón es incondicional y es un compromiso que usted asume con Dios. Por su gracia, usted busca mantener una actitud de amor y misericordia para con la persona que lo ha ofendido. Esto exige hacer y vivir la primera promesa del perdón, que no se detendrá en el incidente doloroso ni buscará venganza o retribución en pensamiento, palabra o acción. En cambio, usted ora por la otra persona y está listo en todo momento para buscar la reconciliación completa tan pronto se arrepienta. Esta actitud lo protegerá de la amargura y el resentimiento, aun cuando el arrepentimiento lleve mucho tiempo. Otorgar el perdón es condicional al arrepentimiento del ofensor y tiene lugar entre usted y esa persona. Es un compromiso de hacer las otras 3 promesas del perdón al ofensor. Cuando ha habido una ofensa seria, no sería apropiado hacer estas promesas hasta que el ofensor se haya arrepentido. Hasta entonces usted tal vez necesite hablar con el ofensor acerca de su pecado o buscar la participación de otros para resolver el asunto. Es algo que no podría hacer si ya hubiera hecho las últimas 3 promesas. Pero una vez que la otra persona se arrepiente, puede hacerlas, cerrando el asunto para siempre, tal como Dios lo perdona a usted. Ambas etapas del perdón fueron demostrados vívidamente por Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, mantuvo una actitud de amor y misericordia para quienes lo mataron. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Pentecostés se reveló la respuesta del Padre a la oración de Jesús. 3,000 personas escucharon el mensaje del apóstol Pedro y quedaron profundamente conmovidos cuando se dieron cuenta de que habían crucificado al Hijo de Dios. Al arrepentirse de su pecado, se completó el perdón y fueron reconciliados plenamente con Dios. Este es el patrón exacto que usted debe seguir, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Puede uno volver a mencionar alguna vez el pecado? Las 4 promesas son un intento humano de resumir los elementos clave del maravilloso perdón de Dios para con nosotros. Como recurso humano es limitado e imperfecto y no debe ser usado de una forma rígida o mecánica. En particular, el compromiso de no volver a mencionar la ofensa para usarla contra el ofensor no debería impedirle tratar de manera franca y realista con un patrón de pecado recurrente. Por ejemplo, usted podría conocer a una persona que tiene el problema de perder los estribos repetidamente. Tal vez se lo confesó un tiempo atrás y usted lo perdonó. Ahora lo ha hecho de vuelta. Aun cuando usted está dispuesto a perdonarlo por su último arranque, podría considerar que necesita consejería de su pastor para tratar con los temas de corazón que dan lugar a la ira. Si todo lo que puede mencionar es el incidente más reciente, la persona podría desestimar su preocupación. Por el bien de ella, tal vez necesite hacerle ver que está atrapada en un patrón continuo de pecado que exige consejería. Al hacerlo, no estará quebrantando la segunda promesa porque no está mencionando su agravio pasado en su contra. Más bien lo está haciendo por su bien, usándolo para su beneficio. Sin embargo, cuídese de no permitir que esta forma de pensar se vuelva una excusa para dejar de lado la segunda promesa y mencionar automáticamente otras fallas del pasado para fortalecer su caso contra alguien. Cuando alguien ha confesado una falla y usted lo ha perdonado, no debería mencionarla de nuevo a menos que haya una razón muy convincente para hacerlo. En caso contrario, les quitará a las personas la esperanza de que puedan cambiar o que alguna vez les dará otra oportunidad. Cuanto más encare cada situación como una oportunidad fresca y única de crecer y experimentar la gracia de Dios, más abiertos estarán los demás a escuchar sus inquietudes. Y las consecuencias. El perdón no libera automáticamente al infractor de todas las consecuencias del pecado. Si bien Dios perdonó a los israelitas que se rebelaron contra él en el desierto, decretó que morirían antes de entrar a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés fue protegido de esta consecuencia. Asimismo, aun cuando Dios perdonó a David su adulterio y asesinato, no lo protegió de todas las consecuencias que surgieron de su pecado. Esto no quiere decir que Dios sea inclemente. Él está pronto para remover la pena de la separación y a menudo nos libra de muchas de las consecuencias del pecado. Cuando permite que permanezcan ciertas consecuencias, siempre es para enseñarnos a nosotros y a otros a no volver a pecar. Siguiendo el ejemplo de Dios,
debería remover toda pared que se interponga entre usted y un infractor arrepentido. También podría ser apropiado aliviar a esa persona de al menos algunas de las consecuencias de su pecado. Por ejemplo, si alguien dañó por negligencia su propiedad y realmente no puede pagar las reparaciones necesarias, usted podría decidir asumir el costo. Esta misericordia es especialmente apropiada cuando el infractor parece estar sinceramente arrepentido por su pecado. Por otra parte, puede haber ocasiones en que perdone a alguien, pero usted no puede absorber las consecuencias del mal hecho. O, aun cuando pudiera asumir el costo, hacerlo no podría ser la cosa más prudente o amorosa para el ofensor, especialmente para alguien atrapado en un patrón de irresponsabilidad o mala conducta. Como advierte Proverbios 7 y 19, el iracundo tendrá que afrontar el castigo, el que intente disuadirlo aumentará su enojo. Por lo tanto, un tesorero que robó secretamente de su iglesia podría beneficiarse al tener que devolver lo que tomó. Asimismo, un adolescente descuidado podrá conducir de forma más segura en el futuro si se le hace pagar por sus daños. Un empleado que descuida repetidamente sus responsabilidades tal vez necesite perder su trabajo para aprender lecciones que necesita aprender. Lo que es importante recordar es que una vez que una persona ha expresado arrepentimiento, Dios le pide a usted que perdone verdaderamente y que quite la pena de la separación personal. Al vivir según estas 4 promesas, pida a Dios la gracia para imitar su amor y misericordia. Entre 4. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento. El perdón está basado en el arrepentimiento, no en garantías. Por lo tanto, una vez que una persona ha expresado arrepentimiento por una acción, no tenemos ningún derecho a dejar que nuestros temores del futuro demoren nuestro perdón hoy. Por supuesto que si alguien ha expresado arrepentimiento pero continúa comportándose de una forma hiriente, podría ser apropiado hablar con el ofensor acerca de su conducta presente. Un patrón de comportamiento pecaminoso podría necesitar ser tratado repetidamente antes que sea superado con éxito. Aún así, no tenemos ningún derecho a exigir garantías y retener el perdón a una persona que se arrepiente. Evalúe sus propias contribuciones al problema. En algunas situaciones, sus propios pecados podrían haber contribuido a un conflicto. Aun cuando usted no haya iniciado la disputa, su falta de entendimiento, las palabras imprudentes, la impaciencia o el hecho de no responder amablemente podrían haber agravado la situación. Cuando ha ocurrido esto, es fácil comportarse como si los pecados de la otra persona compensan sobradamente los suyos. Usted entonces asume una actitud de superioridad moral que puede demorar el perdón. La mejor forma de superar esta tendencia es examinar en oración su propio papel en el conflicto y luego poner por escrito lo que ha hecho o dejado de hacer que podrían haber sido factores en el problema. Recordar sus propias faltas en general hace que sea más fácil perdonar las de los demás. Reconozca que Dios está obrando para bien cuando alguien lo ha agraviado. Es útil también recordar que Dios es soberano y amoroso. Por lo tanto, cuando le cueste perdonar a esa persona, dedique tiempo a notar cómo Dios podría estar usando la ofensa para bien. ¿Es esta una oportunidad inusual para glorificar a Dios? ¿Cómo puede usted servir a otros y ayudarlos a crecer en su fe? ¿Qué pecados y debilidades suyos están siendo expuestos por el bien de su propio crecimiento? ¿Qué cualidades del carácter se está viendo desafiado a ejercer? Cuando usted percibe que esa persona que lo ha agraviado está siendo usada como instrumento en la mano de Dios para ayudar a que usted madure, sirva a otros y lo glorifique a Él, podría resultarle más fácil avanzar con el perdón. Recuerde el perdón de Dios. Uno de los pasos más importantes para superar una actitud de falta de perdón es centrar su atención en cuanto Dios lo ha perdonado a usted. La parábola del siervo desagradecido ilustra este principio vívidamente. En esa historia, un siervo le debía al rey una deuda enorme. Cuando el rey amenazó con hacer que el siervo y su familia fueran vendidos como esclavos para pagar la deuda, el siervo le rogó que tuviera misericordia. El rey se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Unos instantes después, el siervo vio a un hombre que tenía una deuda con él y le pidió que se lo pagara. El siervo se rehusó y el primer siervo lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando el rey se enteró de esto, llamó al primer siervo y le dijo:
siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Luego, enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Jesús concluye la parábola con estas palabras impactantes: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Esta parábola ilustra una actitud que es demasiado frecuente entre cristianos. Damos por sentado el perdón de Dios mientras retenemos obstinadamente nuestro perdón a los demás. De hecho, actuamos como si los pecados de los demás contra nosotros son más serios que nuestros pecados contra Dios. Jesús enseña que esto es algo terriblemente pecaminoso, es una afrenta a Dios y a su santidad, y rebaja el perdón que Jesús obtuvo por nosotros en el Calvario. A menos que nos arrepintamos de esta actitud pecaminosa, sufriremos consecuencias desagradables. Para comenzar, nos sentiremos separados de Dios y de otros cristianos. También podremos experimentar penurias inusuales y perder bendiciones que serían nuestras en caso contrario. Si usted está luchando con la falta de perdón, eche otra mirada a la enorme deuda que Dios le ha perdonado. Al volverse a la Biblia y recordarse la santidad, Dios lo ayudará a ver más claramente la seriedad de aún el más pequeño de sus pecados. Haga una lista de algunos de los pecados que Dios le ha perdonado. En particular, pregúntese si alguna vez ha tratado a Dios o a los demás de la misma forma que usted ha sido tratado por la persona que está intentando perdonar. Mire bien la lista y recuérdese lo que usted merece de Dios por sus pecados. Luego regocíjese en la maravillosa promesa del Salmo 103, 8-11. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra. Cuanto más entienda y aprecie las maravillas del perdón de Dios, mayor motivación tendrá para perdonar a otros. Como señala Pat Morrison en su excelente librito sobre el perdón, no estamos llamados a perdonar a otros para ganar el amor de Dios. Más bien, al haber experimentado el amor tenemos la base y el motivo para perdonar a otros. Tome de la fortaleza de Dios. Por sobre todo, recuerde que el verdadero perdón depende de la gracia de Dios. Si usted intenta perdonar a otros por su cuenta, se enfrenta a una larga y frustrante batalla. Pero si usted pide a Dios que cambie su corazón y depende continuamente de su gracia, podrá perdonar aún las ofensas más dolorosas. La gracia de Dios fue exhibida poderosamente en la vida de Corrie ten Boom, que había sido apresada con su familia por los nazis por ayudar a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Su anciano padre y su amada hermana Betsy murieron como resultado del tratamiento brutal que recibieron en la cárcel. Dios sostuvo a Corrie mientras estuvo en un campo de concentración, y luego de la guerra ella viajó por todo el mundo, testificando del amor de Dios. Esto es lo que escribió acerca de un encuentro asombroso en Alemania. Estaba en un culto de iglesia en Múnich cuando lo vi. El hombre de la SS que había estado de guardia en la puerta de las duchas del centro de procesamiento de Ravensbrück. Era la primera vez que veía a uno de mis carceleros desde ese tiempo. De pronto, todo volvió a mi mente. La sala llena de hombres burlándose, las pilas de ropa, la cara blanca de dolor de Betsy. Vino a mi encuentro mientras la gente salía de la iglesia, sonriendo y saludándome con una inclinación del cuerpo. Qué agradecido estoy por su mensaje, Fraulein, dijo. Pensar que, como dice usted, él lavó mis pecados. Había estirado su mano para estrechar la mía. Y yo, que había predicado tantas veces a la gente de Blumenthal acerca de la necesidad de perdonar, mantuve mi mano al costado. Mientras los pensamientos de ira y venganza hervían en mi interior, vi lo pecaminosos que eran. Jesucristo había muerto por este hombre. ¿Pediría yo más? Señor Jesús, oré, perdóname y ayúdame a perdonarlo. Intenté sonreír e hice un esfuerzo por levantar mi mano. No podía, no sentía nada ni la menor chispa de calor o caridad. Así que volví a decir para mis adentros una oración silenciosa. Jesús, no puedo perdonarlo. Dame tu perdón. Al tomar su mano ocurrió la cosa más increíble. Desde mi hombro, a lo largo de mi brazo y a través de mi mano pareció atravesarme una corriente que iba de mí hacia él, mientras que de mi corazón brotaba un amor por este extraño que casi me abrumó. Así descubrí que la sanidad del mundo no gira alrededor de nuestro perdón ni de nuestra bondad, sino alrededor de él.
cuando Él nos dice que amemos a nuestros enemigos, nos da, junto con la orden, el amor mismo. La reconciliación y el principio de reemplazo, el perdón, es a la vez un suceso y un proceso. Hacer las 4 promesas del perdón es un suceso que derriba los pecados de usted contra Dios. ¿Cómo puede usted mostrar a Dios que aprecia su perdón? 8. ¿Cómo puede usted demostrar perdón o promover la reconciliación en pensamiento? C en palabra, C en acción. 9. Anote en su cuaderno delante del Señor una oración basada en los principios aprendidos en este capítulo.